Empezamos y encendemos el radar con el aniversario 222 de la toma de la Bastilla en Francia, que durante el día tuvo distintas celebraciones en el mundo entero y por supuesto aquí en Colombia. Ese día, el 14 de julio de 1789, es recordado porque se produjo en París la Revolución Francesa y con esta el principio de movimientos emancipadores alrededor del mundo. Pues hoy invitamos al embajador francés en Bogotá para que nos cuente cómo avanzan las relaciones políticas y comerciales entre los dos países, por qué nuestro país es un socio ideal y por qué ha pasado gran parte de su vida diplomática en Colombia, un país que conoce mejor que muchos colombianos. Señor embajador Pierre-Jean Van Dorn, bienvenido a Caracol y bienvenido al Radar en este 14 de julio, Día Nacional de Francia. Muy buenas noches y gracias por su invitación. En este Día Nacional de Francia, ¿cómo están las relaciones entre Colombia y Francia? ¿Cuál es el balance en estos primeros 8 meses que lleva usted como embajador en nuestro país, aquí en Bogotá? Creo que el balance puede ser difícilmente más positivo. Debo confesar que como todavía nuevo embajador de Francia en Colombia, me siento afortunado y privilegiado. Trátese del diálogo político entre nuestros dos países. Inicié ese mandato o esa estadía en Colombia de la mejor manera, acompañando al señor presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos, a París en el mes de enero, tras una previa visita a París de la canciller, la doctora María Ángela Holguín. Embajador, y con ese buen comienzo, ¿cómo se ven las relaciones comerciales entre los dos países? Puedo subrayar el desarrollo de nuestra cooperación en el sector económico. Hoy en día, las empresas francesas que siempre se quedaron en Colombia, que nunca desertaron, en los tiempos difíciles como en los tiempos más fáciles, constituyen el primer empleador extranjero en Colombia. No son el primer empresario colectivamente. Hay una empresa francesa o franco-colombiana que es la primera empresa privada de este país, que es el Grupo Éxito Casino. Digo primera empresa privada porque es la tercera empresa en el último ranking que fue publicado por un gran semanario local, después de dos grandes empresas públicas que son Ecopetrol y Empresa Pública de Medellín. Pero si hablo del éxito de ese Grupo Éxito Casino, es porque más allá de su presencia hay 120 empresas, tal vez un poquito más francesas, presentes en ese país. Con eso que nos cuenta, embajador, ¿quiere decir que Colombia es un buen socio para Francia? Colombia es para nosotros hoy en día en América Latina un socio de primer rango. Y en ese contexto es muy agradable ser embajador de Francia en Bogotá. Qué bueno, embajador. Pero, ¿por qué es tan atractiva Colombia pese a los problemas de violencia e inseguridad que tenemos? Es un gran país, no solamente por la extensión, un país de 45 millones de habitantes, es decir, representa un mercado, pero también es un país creativo y donde se tiene el sentido de la empresa, ¿no? Hay un espíritu empresario en ese país. O sea, hay un país que prácticamente no conoce nunca recesión, ¿no? Es Colombia y el resultado está ahí. Con el PIB que tiene hoy en día es un auténtico país emergente. Señor embajador, ¿qué significado tiene que Francia y Colombia pertenezcan, compartan en este momento el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York? El diálogo y la cooperación que mantenemos con Colombia en este momento, en el marco del Consejo, la apreciamos particularmente. La hemos apreciado cuando el mismo presidente se desplazó a Nueva York para presidir una reunión excepcional dedicada a la situación en Haití. La apreciamos también cuando empezó la llamada Primavera Árabe. En ese contexto, el acompañamiento, el apoyo de Colombia para la adopción de la resolución 1973 fue muy importante y particularmente apreciado, no solamente por nuestra delegación en Nueva York, sino por nuestro gobierno, por supuesto. Embajador, como dice el eslogan del Viceministerio de Turismo, el único riesgo o peligro es que te quieras quedar en Colombia. ¿Es que usted y su familia ya hacen parte del corazón de nuestro país o no? Creo que el peligro ya lo asumí.
Vine por la primera vez a Colombia hace 25 años como joven asesor del gobierno. En aquel entonces me tuve el honor de acompañar al presidente de la República en su visita de Estado. El presidente Belisario Betancourt era el presidente de Colombia en aquel entonces. Regresé como primer consejero en la embajada. Tuve la posibilidad de regresar hace 2 años como inspector general del ministerio cuando me tocó inspeccionar nuestro dispositivo en Colombia. Yo no sabía que iba a regresar 2 años más tarde como embajador, pero por supuesto estoy muy feliz. Y ese peligro lo asumo con mi esposa, que ya lleva 50 años de acercamiento progresivo a Colombia, porque ella vivió aquí de niña con sus padres. Es parte de nuestros afectos y de nuestra vida, por supuesto, y de nuestros hijos también. Claro. Es más, dicen que usted conoce lugares de nuestro país que incluso los colombianos no conocemos. ¿Cuál es el sitio que más le ha impresionado de Colombia, embajador? Hace un poquito más de 15 años fuimos con mi esposa y nuestros 3 hijos a un lugar privilegiado que se llama Cayacú, en el Amazonas, a unas 4 horas por el río, por el Amazonas, de la ciudad de Leticia, más cercano al pueblo de Puerto Nariño. Puerto Nariño, sí señor. Embajador, nos impresiona su español. ¿Dónde lo aprendió? Porque casi... No, si le digo del colegio no me va a creer. Sin embargo, empecé aprendiéndolo en el colegio, ¿no? Como suelo decir, la clase de español, cuando era interno además, ¿no? Donde los padres era el postre. Pero no, lo estudié en la universidad y por supuesto lo estuve mejorando bueno, a lo largo, al curso de mis estadías en diferentes países de habla española, ¿no? España, empezando por ahí, pero otros países y en particular en Bogotá, usted sabe muy bien, ¿no? No lo digo para halagarlo, que el español tal como se habla en Bogotá y en Colombia en general, pero en particular en Bogotá es un español, una lengua muy elegante y muy rica. Pues recibo con aprecio, como buen cachaco y bogotano, ese reconocimiento, embajador. Si ya hubo la visita del presidente Juan Manuel Santos a su país, ¿el señor Nicolás Sarkozy ha hecho algún anuncio de visita a nuestro país? ¿Vendrán los próximos meses en visita oficial? ¿Se sabe algo? No me ha hecho algunas confidencias al respecto. Como usted sabe, Francia va a entrar en un periodo electoral el año que viene, pero sí, no, estamos esperando una visita importante antes de que termine el año, en el marco de un mecanismo que hemos creado hace unos años atrás y cuya primera reunión tuvo lugar en el año 2009, que es el mecanismo de consultas bilaterales. Pero es decir, puede que se den esas reuniones, pero no echan en saco roto, como decimos aquí en Colombia, la posibilidad de que algún día el señor Sarkozy venga a visitar. Sería extraordinario que tuviera... Hace años que no hemos recibido, que no se ha recibido la visita del primer mandatario francés en Colombia, y espero que durante mi estadía, ¿no? Mi mandato aquí, tenga ese privilegio, ¿no? Embajador, muchas gracias a usted y buenas noches a todos sus televidentes. Señor, muchas gracias. Embajador Pierre-Jean Barnon, embajador de Francia en Colombia. Y bienvenido siempre, por supuesto, y felicitaciones de nuevo por el Día Nacional de Francia.